tiene algunas características y aún más son. Es el derecho individual de asociarse profesionalmente. Usted y yo tenemos como trabajadores un derecho individual, pero tenemos el derecho, de conformidad con la libertad sindical, de asociarnos a un sindicato. Estructura sindical como manifestación del derecho reconocido. La acción sindical como el derecho de quitar sus funciones de tutela profesional y, por último, el ordenamiento jurídico que permite el libre ejercicio. Y Guatemala no es la excepción. A partir del 206 ya tenemos una definición de lo que es un sindicato de trabajadores y de patronos. Por ejemplo, la Constitución italiana en el artículo 39 habla de organización y no de asociación sindical, en coherencia con la afirmación del principio de libertad sindical. No ha terminado los modos de los cuales los grupos deben organizarse para la tutela de sus intereses comunes. La discusión que le hace ese tratadista acá es de que no es clara, porque habla de organización de los trabajadores, pero no de asociación. Organización es diferente para él, según este tratadista, a asociarte, a formar un sindicato. Lo anterior presume que la libre sindicación lo anterior dice que para este brasileño, que está hablando de estos brasileños, la libertad sindical es una figura triangular. Si ésta se pudiera representar geométricamente, sindicación libre, autonomía sindical y pluralidad sindical. Lo anterior entonces va a proceder. La libre sindicación contra la sindicación obligatoria. La autonomía sindical contra el dirigismo sindical. La pluralidad sindical contra la unidad sindical. La unidad sindical, no estamos hablando en este término que estamos hablando de libertad sindical. La unidad sindical es sindicato único. Acerca de este concepto, Barrio Nuevo Peña, profesor de la Universidad de Madrid, en su artículo Los sindicatos, organizaciones de empresarios, expresa que la libertad sindical tiene dos bases sustentadoras esenciales. Una de carácter colectivo, el derecho de fundar un sindicato, y la otra de carácter individual, el derecho a afiliarnos al sindicato de nuestra preferencia o bien de no afiliarnos a ninguno. Eso, por favor, esto último me lo notan ahí para efectos de examen. No sé si está por ahí Andrea. Muy bien, felicitaciones. No les hará eso que estemos viernes hoy. Que por cierto, quiero decirles de que hace unos minutos los profesores titulares estaban preguntando por qué quienes no se presentaron hoy. Y la circular fue modificada. El asueto se trasladó para el día viernes y está en la circular que nos enviaron, donde hoy sí teníamos que impartir clases. Pero ese es otro asunto, pero se los comento, pues, felicitarlos a ustedes que están acá. Yo sé que, pues, parece sábado, parece un día de descanso, pues estamos en las fiestas patrias, pero también ustedes, pues, están recibiendo parte de su educación universitaria que les va a permitir obtener los títulos de abogado y notario. Principios de libertad sindical según la Constitución de la OIT. Vean, esto es interesante, porque estos dicen, señores, ni siquiera la OIT nos está hablando de la libertad sindical como tal. Nos está hablando del derecho de asociación. 5 puntos al asistir. Bueno, vamos a ver a quién iba a preguntar si está en clase. Emi Granillo, ¿estás en clase? Sí. Muy bien. Ah, te felicito. ¿Y tu amiga Andrea estaba en clase? Sí, licenciado. No puede ser. ¿Lucía? Sí, Lic, aquí estoy. ¿Y Edson? Sí, licenciado. No puede ser ustedes, qué barbaridad. Los pensé que estaban en la playa, pero no. Bueno. No, los felicito a todos. Yo les digo tantas cosas que se podían haber dado, pero no tienen idea de lo que vamos a avanzar. Bueno. Entonces, hablar de principios de libertad sindical, la OIT ni siquiera es clara y precisa. La Organización Internacional del Trabajo sustenta ciertos principios constitucionales y convencionales que deben ser de motivos de consideración y reflexión. Cuando hablaba constitucionales es de
propiamente de ellos, ¿va? Y convencionales porque están a través de los convenios. No estamos hablando de principios constitucionales, que ustedes ya vieron en el bloque constitucional, no, estamos hablando aquí de la Constitución y de los convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que deben ser motivo de consideración y reflexión. En el preámbulo de la Constitución se encuentra la frase libertad sindical, y en el apartado B del numeral 1 de la Declaración de Filadelfia, queda manifestado que la libertad de opinión y de asociación es esencial para el progreso constante. Entonces, ese tratadista le hace observar, señores de la OIT, ni en su constitución y en los convenios ustedes nos están dejando mucha duda. Si estamos hablando de libertad sindical, no me vuelvan ustedes a hablar en una declaración de la libertad de opinión o de asociación. No, estamos hablando de la libertad sindical. Es evidente que no existe una definición expresa en los términos de libertad de asociación o libertad sindical en el texto constitucional donde se constituyó la OIT, porque para interpretar estos principios, la Organización Internacional del Trabajo ha expedido diversos convenios al respecto, a partir de 1921, para hablar de la libertad sindical, ¿sí? Y ahí está el convenio 87 y el 98. El respeto del principio de libertad sindical, tal como resulta en el preámbulo de la Declaración de Filadelfia, ha sido considerado con razón como una obligación más impuesta constitucionalmente a los Estados miembros y no como un principio meramente dirigido a orientar la acción de la OIT. Hay que considerar que la OIT es una organización permanente, por lo que sus conceptos requieren de una interpretación evolutiva que permita adaptarlos a un mundo en constante cambio, de forma que asegure la permanencia de la relación y de sus principios normas que puedan aplicarse sin violar su texto en su interpretación evolutiva y flexible. Se encontrará la compañera Osaeta. Osaeta no está. ¿Qué pasó, Andrea? ¿No le invitaste a la clase? Bueno, vamos a continuar. Entonces, si yo le preguntara a usted qué principios de libertad sindical, por ejemplo, cuando hablamos de la OIT, estamos hablando del derecho a constituir organizaciones sindicales, del derecho a afiliarse a estas y las garantías del derecho a libertad sindical. Aquí sí quisiera, por favor, Andrea, que si yo les preguntara a ustedes una de estas garantías, pues yo les voy a preguntar, por ejemplo, la facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos de los sindicatos, ¿qué es? ¿Es un derecho de constituir organizaciones sindicales? ¿Es un derecho a afiliarse? ¿O es un derecho de garantías y de libertad sindical? Claro que es un derecho de garantía sindical, una garantía. ¿Cuáles son esas garantías? Abstención de las autoridades públicas. Lo que quiere decir con esto es que el Estado debe intervenir de manera simple y debería sernos más fácil que nosotros los trabajadores nos organicemos y apoyarnos precisamente en la institución de sindicatos. Vamos a ver una norma que esté en el Código de Trabajo donde si hay que ligera intención, si existe negligencia por parte de un funcionario del Ministerio de Trabajo para que autorice el funcionamiento del sindicato, puede ser motivo de despido. Que lo aplique, no sé, pero hay una disposición legal que lo dice. Entonces, las garantías, facultad de elaborar los estatutos y reglamentos. Claro que tenemos la facultad de elaborar nuestros estatutos. Y el asunto es que sí nos van a dar parámetros de cómo hacer los estatutos. Segundo, no lo revisan. Ellos dicen que no los aprueban, pero sí, los aprueban, los revisan y los aprueban. Elegir libremente a sus representantes. Por supuesto, solo que la mayoría de sindicatos, pues, solo se trasladan, que hoy usted fue el secretario de actas, mañana es el secretario general y así sucesivamente. Yo pienso que la alternabilidad en el cargo debe ser importantísimo precisamente en cuanto a representantes de un sindicato. Organizar su gestión y actividad, formular su programa de acción, no estar sujetos a disolución o suspensión administrativa. Lo vamos a ver hoy cuando veremos las disoluciones, van a haber una administrativa mera especial que hay ahí.
constituir federaciones y confederaciones, constituir organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus actividades, impedir toda injerencia de organizaciones extrañas y la exploración de medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. La autonomía sindical. ¿Qué es la autonomía sindical? Señores, lo que está diciendo la autonomía sindical, que es una parte de la libertad sindical, lo que está indicando, señores, estados, denle autonomía a los sindicatos, dejen que elaboren sus estatutos, dejen que nombren sus autoridades, háganle más fácil el camino. Imagínense nosotros aquí para poner un sindicato, para evitar represalias, tenemos determinado tiempo para poder notificar a la inspección para gozar del derecho de la movilidad. No, la autonomía dice, señores, debe de haber más autonomía. Autonomía es la capacidad de una persona, ya sea individual o colectiva, de darse leyes que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad que el ente jurídico tiene auto que determinarse. O sea, los estatutos, por supuesto, van a dirigir solo asuntos del sindicato. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos, reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y formular sus programas de acción. La autonomía es eso, en concreto. Y veamos esto que dice en caso de México. ¿Quién me hace favor de leerlo para que no nos parezca muy tediosa por favor? En el caso de México, mientras el sistema político continúa utilizando y manipulando el sindicalismo como lo han venido haciendo a través del corporativismo, no podemos hablar de autonomía sindical en el sentido amplio y correcto en que debe ser entendida. El sometimiento y la postura claudicante, abyecta y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman un sistema decadente que no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Vean qué interesante, porque México dice, señores, pues ustedes ven en México, es increíble cómo los sindicatos participan en política partidista. Nosotros lo tenemos prohibido. Sin embargo, pues se hace de otra manera. Pero en México también se da mucho de que dicen, señor dirigente sindical, señores del sindicato, seamos corporativos, defendamos a la empresa, no destruyamos la empresa. Entonces, en México se da mucho ese tema también, aparte de lo político. Nosotros, más que todo, pues, posiblemente tengamos el ordenamiento jurídico prohíbe la participación de los sindicatos en política partidista, pues de una u otra manera nosotros vemos dirigentes sindicales, muchos exdirigentes participando candidatos a diputados. O sea, han hecho su base, según ellos, pues para poder obtener una curul. Pero bueno, legalmente lo prohíbe nuestro ordenamiento jurídico. La unidad sindical. Alguien que la lea, pero la unidad sindical es sindicato único. Aquí lo que proponen los autores es, señores, que no haya más sindicatos, que en todas las empresas o instituciones del Estado exista un sindicato. ¿Por qué? Porque no tener unidad vamos a salir perjudicados. Porque casi los intereses que tenemos que tener son los mismos. Vamos a pedirle aquí ahora, ¿quién nos apoya? Para que sea voluntario. Por favor, Kimber. Solo lo que está de amarillo, por favor. Unidad sindical. La unidad de la clase trabajadora ha sido siempre la base de su evolución y de sus posibles victorias. La única forma de hacer marcha el proletario por su propio camino es la lucha común por objetivos comunes, que lleva de un modo natural y lógico a la unidad orgánica. Sin la unidad en las organizaciones sindicales como táctica y sin una meta permanente, los hombres sindicalizados pierden su fuerza de grupo, pues al tener problemas diferentes de trabajo, objetivos y aspiraciones contrarios no participarán del mismo interés y objetivo común. La justificación sociológica, de esta tendencia unitaria está que los problemas de los hombres que viven en el campo del trabajo se mantienen dentro de un nivel que, con poquísimas excepciones y escasas diferencias, coinciden de la mayoría de ellos.
Esto hace que se identifiquen entre ellos por estar involucrados en la misma problemática y tengan tácticas, metas y objetivos análogos para la defensa de sus intereses. Mientras se mantenga la división en las filas de los sindicatos y entre estos y las federaciones y confederaciones que los agrupan, la clase obrera seguirá negándose a sí misma la pluralidad de cambiar las estructuras sociales injustas. El problema fundamental de la clase trabajadora es el problema de la unidad. Es el criterio de ellos, para ellos escriben el sindicato único. Vamos a esto, por favor. Por favor, lo que está amarillo. Los partidarios de los sindicatos únicos argumentan que estos aseguran la fuerza e independencia del movimiento sindical. Otros piensan que, por lo contrario, engendran abusos y errores. El sindicato único no evita los riesgos de encontrar en el seno de la organización los que serán designados representantes con diversas tendencias. Un sindicalismo único no estimula la emulación debido a la fiesta en estos casos. Lo que está indicando aquí este tratadista, la crítica que le hace es que el sindicato único pues, se ha dado en los sistemas totalitarios, por ejemplo, cuando hablamos de otros, no de Rusia, sino de la Unión Soviética, cuando vamos a hablar de otros países de índole socialista, que son sindicatos únicos. Entonces, él lo que dice es que, bueno, ha provocado precisamente un caos que sea un sindicato único, porque al final de cuentas pues, no hay propuesta, no hay ni siquiera alternabilidad en el cargo con un principio democrático. Veamos esta parte, la última parte que tenemos de la unidad sindical. La unidad sindical no admite al mismo tiempo, en el mismo lugar, la existencia de varios sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. A. Limita la libertad sindical. B. El sindicato único puede ser un producto artificial. Puede ser controlado por el patrono o el Estado. Puede crear desconfianza respecto a la independencia sindical. Bueno. ¿Sigo? No, ahorita vamos a hablar de la pluralidad sindical. Es la unidad sindical, lo que está hablando es el sindicato único. La pluralidad dice, no señores, para que exista democracia en los sindicatos, la ley debe permitir que en una empresa puedan existir varios sindicatos. Guatemala, México no son la excepción, aquí se permiten, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay más de 15 sindicatos. En el Ministerio de Educación hay más de 50 sindicatos. O sea, nosotros como legislación, como ordenamiento jurídico, no creemos en la unidad sindical, no creemos en el sindicato único, creemos en la pluralidad sindical. Claro, tiene también sus pros y sus contras, pero lo interesante es de que al existir varios sindicatos, ya le queda a Lucía Cano la libertad de poder afiliarse al sindicato de su predilección, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su propia ideología, pues ahí se me parece más atinado este sindicato y aquí me voy a afiliar. Claro, vamos a tener que la pluralidad sindical tiene varios problemas. Uno de los problemas es qué hacemos nosotros con los representantes, por ejemplo, de los representantes de los trabajadores que integran los tribunales de conciliación y arbitraje y otras dependencias que también la ingresan, INTECAP, creo que están también en el Seguro Social. Bueno, ¿cómo es que se hace? Normalmente son decisiones de los sindicatos mayoritarios. Entonces, la pluralidad sindical sí permite que el sindicato mayoritario casi elabora todo. Claro, los minoritarios hay cosas bien valiosas. Yo actualmente pues, estamos asesorando a uno de los pequeños de un instituto donde en el pacto colectivo se logró de que todos los 029 pasaran a ser 011 y hay trabajadores afiliados no al minoritario, sino a este otro sindicato que forma parte de la organización sindical en esa institución y pues estamos, como el Estado no lo hizo, pues estamos tratando de buscar a través de la intervención judicial que precisamente se cumpla con lo que se pactó en el pacto general, que no lo hicieron eso, sino lo que hizo el sindicato mayoritario, puedan ser 011.
Vamos a darle lectura para que nos quede grabado, pero en pluralidad sindical estamos hablando varios sindicatos en una empresa. ¿Quién nos apoya? Por favor, Jennifer. El del principio de pluralidad, ¿verdad? Sí. Ok. El principio de la pluralidad sindical es el corolario de la libertad de constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de constituir varios sindicatos de una misma actividad profesional. Es el privilegio de escoger o elegir entre diferentes sindicatos, optando por aquel que mejor se ajuste a sus ideas y pretensiones. Esto ocasiona una aparente contradicción, como lo antes expresado, pues supone que la necesidad táctica conjunta y la conveniencia de unión en la lucha se desvirtúa con la diversificación de asociaciones profesionales. Seguimos, de una vez. Okay. En México, la tendencia es en favor del sindicalismo plural, que parece congruente con el principio de la libertad sindical. Con el propósito de armonizar el principio de la libertad sindical, apareció en Francia la noción del sindicato más representativo en 1936. La noción de sindicato más representativo constituye una cierta atenuación del principio de pluralidad sindical. Acordar un carácter representativo a ciertos sindicatos importantes para los efectos y su antigüedad es conferir una especie de monopolio y que es la contradicción misma de la multiplicidad y de la igualdad de sindicatos, y el resultado será un doble atentado a la concepción tradicional de la libertad sindical. Vean qué interesante esto, la crítica que le hace. En Guatemala, por ejemplo, ustedes saben que el sindicato mayoritario es el que, por disposición legal, es el que tiene derecho a discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Los minoritarios se quedan en un segundo plano. Es el mayoritario quien la ley le ordena a la entidad nominadora o al patrono negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Saben que los pactos únicamente los pueden negociar los sindicatos. Pero vean, ya desde 1936 se viene ya con el problema de la representación de los sindicatos. Claro, estamos hablando todavía de la pluralidad sindical. Ya quedamos, hay varios sindicatos, solo que el tratadista dice, señores, ya estamos, está bien, pues. No queremos un sindicato único porque eso lo tienen los sistemas totalitarios. Queremos varios sindicatos, pero no nos damos con el problema, ¿quién tiene la representación? ¿A quién le damos la representación? ¿Cuál va a ser la función de los sindicatos minoritarios en una empresa? Entonces, se vuelve contradictorio al final la pluralidad, pero tanto México como Guatemala, pues optamos por la pluralidad sindical. Ustedes saben que hay cualquier canto de sindicatos acá. En un régimen de pluralidad sindical, el trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos, claro. Pero el mayoritario es el que va a discutir el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El mayoritario es el que lo llaman a través de las federaciones y confederaciones a integrar tribunales de conciliación, a los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, INTECAP y otra serie de instituciones donde vean, donde participan. Es increíble. Imagínate, integran los tribunales de conciliación y arbitraje, y para eso también les pagan dietas. Bueno, tiene los siguientes argumentos desfavorables, o sea, la pluralidad de sindicatos, varios sindicatos. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera, puede estimular la lucha entre sindicatos y sus agremiados, puede estimular la disidencia sindical, que ya no existe ningún tipo de interés. Presupone la declaración de la entidad más representativa, de modo que los sindicatos quedan divididos. En resumen, se puede concluir que existen argumentos a favor y en contra, tanto de la unidad como de la pluralidad sindical. Agregan, por ejemplo, estos actores agregan que la unidad sindical limita la libertad. El sindicato único y oficializado es producto artificial de la ley, presa fácil de la voracidad intervencionista del Estado, crea desconfianza en el espíritu del trabajador y la pluralidad quiebra la unidad de la clase obrera, estimula la competencia entre sindicatos, la ambición de sus líderes y debilita la organización obrera. El régimen de pluralidad sindical presupone un sistema económico consolidado
y un nivel de desarrollo nacional importante. Entonces, bueno, ya quedamos desde 1936. Estamos que el derecho español ya reguló, señores, que creemos nosotros en la libertad sindical y como la representatividad y como la unidad sindical y la pluralidad sindical son parte de la libertad sindical, nosotros decidimos optar por la pluralidad sindical, varios sindicatos. Pero estamos de acuerdo que el mayoritario, el que más intereses representa, es quien debe de tener la representación prácticamente. Es con el que se debe negociar los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros derechos, atribuciones y funciones que le otorga la ley. Veamos únicamente lo que está subrayado para que nos quede grabado. La organización sindical más representativa. Nuestro código en el artículo 51, cuando habla del pacto colectivo de condiciones de trabajo, establece claramente que quien va a discutir, quien va a pactar un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el patrono, es el sindicato mayoritario. Pero para efectos de grabación, ¿quién nos apoya con lo que está de amarillo? Por favor. Si quiere, vuelvo a leer, licenciado. Por favor, Gilberto. La organización sindical más representativa. Con posterioridad, el derecho positivo francés en 1936 adoptó el vocablo de referencia en razón de que la existencia de varias organizaciones, es decir, la pluralidad sindical dentro de una misma profesión, entra en disputa por representación. ¿A cuál otorgar la representación sindical y con qué criterio? Es difícil fijar todos los elementos que deben ser tomados en cuenta. No basta considerar solo el número de afiliados como el único criterio para juzgar el carácter representativo. Siempre queda algún factor librado a la apreciación discrecional de la autoridad y su aplicación. El problema surge cuando uno de los sindicatos legalmente constituidos pretende representar los intereses de la profesión o industria. La organización más representativa se concibe solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que puedan definirse la o las organizaciones más representativas, debe ser posible la concurrencia de varias iguales derechos e iguales probabilidades de éxito en cuanto a su calificación. Bueno, vean, pues, aquí los mexicanos lo que están indicando, señores, nosotros no creemos en la organización más representativa de que sea que más afiliados tengan. Pero ese es el criterio de ellos. Nuestra situación legal dice que la representación para un pacto colectivo es el sindicato mayoritario, ¿sí? Léete esta parte, la última parte del sindicato, siempre hablando de la parte de la representación. El sindicato más representativo ejerce, finalmente, determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a las de representación de la profesión ante organismos públicos o personas privadas y de regulación de las condiciones colectivas del trabajo para la profesión que el sindicato en cuestión representa. Muy bien, ahí estamos. Bueno, este que viene es interesante, la sindicación obligatoria. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido defendida por diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violencias y coacciones que la multiplicidad de asociaciones obreras y patronales crea, que el proletario consigue mayor fortaleza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. Vean, lo que está indicando acá lo vamos a ver ahorita. La sindicación obligatoria es que para que, por ejemplo, en Guatemala no, pero en países como Canadá, Estados Unidos y uno de Europa, les quiero decir que no es el pacto colectivo, es el contrato colectivo. Por ejemplo, si una constructora en Estados Unidos o en Canadá o en Europa va a hacer la construcción de un edificio, pues va a contratar sindicatos de trabajadores de la construcción. Y vamos a ver dos cláusulas peligrosísimas que hay acá, que igual, claro, Guatemala no las tiene, ¿eh? Que si usted
no pertenece a ese sindicato, no le dan trabajo. Que si usted pertenece al sindicato y ya está trabajando, pero se retira voluntariamente o lo expulsan del sindicato, usted pierde su empleo. Imagínense qué delicada es la sindicación obligatoria. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. Existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. Entonces, señores, ¿para qué vamos a tener trabajando nosotros a personas afiliadas que nos han dado nuestros derechos colectivamente? El haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. Vean, Costa Rica, su fortaleza no son los sindicatos, son las asociaciones solidaristas. Y vean, todos los privilegios que le otorgan los patronos a las entidades solidaristas para perjudicar a la clase obrera realmente representada a través de sindicatos. O sea, lo delicado que es una sindicación obligatoria. Claro, son organismos paralelos, pero siempre es sumamente delicado. Existe una mayoría de obreros no agremiados que están fuertes, pero es algo. La huelga, como expresión colectiva de mejoramiento, fracasa por falta de unanimidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato las decisiones predominan. Quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de estos dos tratadistas, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en absoluto de las consideraciones de vitalismo social, piensan que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre un sindicato espontáneo. Esto dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficialista. La sindicación obligatoria anula la libertad, los fines de los sindicatos que están predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta y lo que era un derecho en convertirse así es un deber. Así lo señala un tratadista que es la parte contraria a la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficios. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. Lo utilizan los sistemas también totalitarios, el sindicato obligatorio. Vean estas dos cláusulas que tienen estos sindicatos, esta parte de la libertad sindical, que es la sindicación obligatoria. Tiene dos cláusulas muy importantes, muy determinantes y muy judiciales a la clase trabajadora. Cuando existe un sindicato único, cuando existe la sindicación obligatoria, vea, exclusión por ingreso. Establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Exclusión por separación. La obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire de un sindicato. Imagínense, en estos dos casos nosotros tenemos el derecho al trabajo, que sería primordial antes de pertenecer o no a un sindicato. Veamos el punto número 2, las cláusulas por separación. No sé si, ¿quién nos apoya ahí? Porque hay unos términos aquí que están en otro idioma que me gustaría que los vamos a estudiar para efectos de examen. Yo le voy a decir a Andrea, por favor. ¿Quién nos apoya? Por favor, Eric. Exclusión por separación, la obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire del sindicato. Las cláusulas de admisión y de exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se han convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y el totalitarismo estatal. Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores al fin de inducirlos a la fijación y aceptar su disciplina, so pena de perder el empleo. Estas cláusulas pueden ser exclusión de ingresos, taller cerrado, closet shop, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio, y cláusulas de taller sindical, unión shop, que de mantenimiento de miembros sindicales
maintenance o membership, mediante las cuales otorga un plazo a los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar con el mismo hasta que dude el empleo. Bueno, vamos, este último párrafo lo vamos a preguntar para el examen. Andrea, por favor. Y miremos esta parte, por favor, Eric. Néstor de Bueno. Eric. Diversos han sido los criterios, tesis y jurisprudencia tanto de tribunales colegiados como de nuestra Suprema Corte que se han emitido. ¿Dónde estás? Néstor de Bueno. ¿Dónde, licenciado? Lo que está en amarillo. Ok. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en resultados positivos de un esfuerzo persistente encaminados a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes, a pesar de que según él es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación, esta debe ser legada e inclusive eliminada de la ley. Bueno, aquí, entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado, válidamente un sindicato se encuentra que los hechos que la motiven, expulsión estén previstos en los estatutos y que debidamente probado. Dice que lo que narran aquí todos los tratadistas es lo siguiente: el peligro que se da, que por ejemplo, si Eric, que es el patrón, o Eric es miembro del sindicato, y por alguna circunstancia tiene algo contra Edson, entonces, qué fácil es decir, expulsemos del sindicato a Edson, y eso significaría que Edson se quedará sin trabajo. Entonces, algunos dicen, no, estas cláusulas deben de tener ciertos requisitos, y por ejemplo, si a Edson lo expulsan del sindicato, debe de estar precisamente ese caso previsto en los estatutos. Segundo, su evidencia o su expulsión debe estar debidamente probada. Pero sin embargo, dice, para evitar esto, casi siempre que hay sindicato hay junta de personal. Que estas juntas de personal revisen la expulsión sin entrometerse al funcionamiento del sindicato, solo para verificar que no es que Eric esté tomando represalias en contra de Edson, sino que los hechos de expulsión sean verídicos, porque eso significa que Edson puede perder su trabajo. Los derechos de preferencia se narran. Primero, hay varios, pero los derechos de preferencias los vamos a ver así muy claritos. Primero, que quienes se consideran que tienen derecho porque tomaron un sindicato. Entonces ya vienen derechos de preferencia. Otros porque son los sindicalistas más antiguos, son los trabajadores más antiguos que se pueden dar. Y todo eso pues va a provocar derechos de preferencia o derechos de antigüedad. Por eso Néstor de Buen dice, señores, los derechos de preferencia, los estatutos de los sindicatos son instrumentos jurídicos de desigualdad. Bueno, con eso terminaríamos la parte de la libertad sindical, ¿sí? Si se dan cuenta, la libertad sindical la podemos resumir en cosas bien sencillas. Primero, la libertad de formar un sindicato es frente al Estado nuestra posición como trabajadores. Frente al patrón, la libertad de estar afiliados a un sindicato. Ni nos puede presionar pertenecer al sindicato, ni nos puede presionar que dejemos de pertenecer a un sindicato. La libre afiliación a un sindicato nos corresponde a nosotros. Y la otra es la actitud del trabajador, la tercera, frente al Estado, frente al sindicato. Frente al sindicato, la posición va a ser, señores, yo hoy me puedo afiliar, pero mañana yo me puedo retirar. Tengo ese derecho porque me lo da la libertad sindical, ¿sí? Y en cuanto a las corrientes, usted va a creer si cree en la sindicación obligatoria, usted va a creer si cree en la preferencia, en las cláusulas de preferencia, pues hay muchos sindicatos que lo pueden tener. Nosotros, gracias a nuestro ordenamiento, no existe ninguna de esas. Todo lo contrario, para que nosotros en los estatutos podamos excluir a los trabajadores de confianza, necesitamos el visto bueno de la Inspección General de Trabajo.
Ya tenemos la libertad sindical, ahora entremos formas de sindicación para la creación de organizaciones sindicales. Dice que existe la sindicación vertical. Entre paréntesis, por favor, Andrea, esto que lo notas para efectos de examen. Entre paréntesis, yo agregué que según nuestro código, esta sindicación vertical está contenida en el 215 cuando dice que estos son los sindicatos de empresa. Consiste en los sindicatos formados por trabajadores de una empresa, sin importar su profesión, oficio o su ámbito de ejercicio dentro de la misma, y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Sindicación horizontal, según nuestra legislación gremial, son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión sin importar la empresa. También se les denomina sindicatos gremiales. Industria también se lo tiene nuestro código. Formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria. ¿Sí? Industria. Sindicación de trabajadores independientes, o sea, trabajadores no asalariados. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y constituyen trabajos artesanales. Sindicación compleja. Puede ser una federación o una confederación. Sindicación territorial. Esta puede ser un sindicato local o una federación o confederación local, regional, nacional o bien extranjera. Constituido por sindicatos nacionales y acciones internacionales. Ahora sí vamos a ver dos cláusulas de preferencia, exclusivamente de admisión y de expulsión. Bueno, de admisión, vamos a ver la libertad positiva y la negativa. En la libertad positiva, libertad del trabajador o de los trabajadores para formar sindicatos. Vean qué interesante ustedes. Seguimos hablando de la libertad sindical. Estados que regulan la libertad sindical positiva, Canadá y Estados Unidos. Miren qué interesante ustedes la libertad sindical. Aquí, en Guatemala, los sindicatos no celebramos contratos colectivos, pero sí celebramos pactos colectivos de condiciones de trabajo. En Estados Unidos, Canadá y países de Europa, los sindicatos celebran contratos colectivos. Ellos sí tienen esa facultad de celebrar contratos colectivos. Aquí, por la forma de ser el sector nuestro, nuestra población, por la forma de nuestro ordenamiento jurídico, por la forma de la economía de Guatemala, no se da el contrato colectivo. Pero en estos estados desarrollados es normal que Edson, que necesita, que es el gerente de una empresa constructora, va a buscar un sindicato de trabajadores de la construcción y los contrata. No vas a celebrar un pacto colectivo, no vas a celebrar un contrato individual de trabajo, vas a celebrar un contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué cláusulas puedes incluir? Miramos cuáles son. En Canadá, permite incluir en los contratos colectivos las siguientes cláusulas. Imponer como condición el empleo, imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. Se le advierte a todo el mundo, usted va a trabajar acá, en este proyecto, que es de la empresa X, que el gerente general es Edson. Entonces, eso va a permitir que se va a establecer que todos los que queramos trabajar en esa construcción debemos de estar afiliados al sindicato que celebró con la empresa, la entidad, la sociedad, la corporación, el contrato colectivo. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. Pero miren, pues, permite, también una cláusula puede existir y puede indicar lo siguiente: permitir a los sindicatos la colocación de empleo. Aquí en Guatemala ustedes saben que está prohibido y por la OIT están prohibidas las agencias de colocación de empleo. Aquí en Guatemala solo hay un caso y es con el marino mercante. Pero por favor, en esta parte que es doctrinaria, se permite que un sindicato coloque el empleo. Imagínense, se vuelven agencias de colocación de empleo. Permite a los sindicatos la colocación de empleo.
En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentran a la vista en todo el local del sindicato, o donde se reúnen habitualmente las personas que buscan empleo. Pero vamos a ingresar a trabajar en esta empresa a través del sindicato, ¿sí? Y miren qué interesante una cláusula que tienen en Canadá. Resulta que Lucía Cano, por cuestiones religiosas, dice: yo no puedo pertenecer a un sindicato por doctrina de la iglesia o del grupo al que ella pertenece, y le van a respetar ese derecho. Lucía puede decir: señores, yo puedo pertenecer al sindicato, pero fíjense que la cuota sindical, mi religión no me permite hacerla a un sindicato. Entonces va a decir: bueno, estamos de acuerdo, sindicato y patrono están de acuerdo, y entonces vamos a, su aporte económico lo vamos a dar a un organismo de caridad registrado. Miren qué interesante. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de cada cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar su cuota sindical cuando aluda a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador y el sindicato. En Estados Unidos, ¿quién nos hace favor de leer en Estados Unidos las que están subrayadas? Vamos a ver. Estados Unidos, talleres preferenciales. El patrono conviene en preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato que sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no estén sindicalizados y los de nuevo ingreso no tienen por qué afiliarse. Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato Union Shop. Se exige a los trabajadores como a los de nuevo ingreso que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. Talleres cerrados, closet shop. En este caso se exige a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilien obligatoriamente al sindicato. Cuota sindical obligatoria. En este caso, el empleado tiene la obligación de deducir el salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. Bueno, lo leíste muy rápido. Vamos a ver. Talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencia en el empleo. Preferencia. No que único, no es obligatorio. Preferencia a los que sean miembros del sindicato. Pero también tiene el derecho de contratar a trabajadores que no estén afiliados. En el segundo caso, exige que los empleados que están afiliados al sindicato mantengan su afiliación para efectos de no perder su empleo. Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato. Se exige a todos los trabajadores como a los de nuevo ingreso que se afilien al sindicato. Todos van a estar afiliados a un sindicato, si no pueden perder su trabajo. Talleres cerrados. En este caso se exige a los trabajadores que sigan perteneciendo al sindicato y los que no lo son, y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso, se afilien obligatoriamente al sindicato. Cuota sindical. Bueno, van a pagar la cuota. Es más, depende del tipo de contrato colectivo que se celebre. Se dan cuenta que en Guatemala, si usted no está afiliado a un sindicato, no tienen por qué descontarle ninguna cuota, ni siquiera para pago de abogado. Únicamente lo hacen los que están afiliados. Vamos a ver la libertad negativa. La libertad del trabajador o de los trabajadores de no formar un sindicato y de dejar de pertenecer a un sindicato si ya existe. Estados que regulan la libertad sindical negativa: España y Francia. Vamos a ver, Edson, por favor. Léete los de España y los de Francia. España. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación.
Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. Francia. Prohíbe a los empleadores tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de la actividad sindical para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación, la conducta y la repartición de trabajo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, las medidas disciplinarias y el despido. Bueno, ahí estamos. Ahí vamos a ver un poco de los sindicatos. Todavía tenemos bastante tiempo. Entonces ya con eso terminamos la parte de la libertad sindical también. Hoy sí vamos a entrar formalmente a los sindicatos. Hoy sí necesito que tengan por ahí su código. Vamos a ver algunos artículos nada más. La etimología creo que no la vamos a ver despacio. Ahí están las... Sí se lo voy a preguntar, por favor, Andrea. Me anotas que la etimología la voy a preguntar a efectos de evaluación. Veamos ahora el artículo 207 del Código de Trabajo. ¿Sí? Bueno, los que no han participado, vamos a ver, ¿quiénes no han participado? ¿Quiénes nos apoyan voluntariamente, o lo llamamos? Porque es el interés que participe, pues. Le vamos a pedir quién nos apoya. ¿Quién levantó la mano? Bueno, vamos a comenzar por ahí. Artículo 207. Principios democráticos de un sindicato. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de alfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal, y en los casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualquiera otros sistemas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. En el caso de que algún miembro del sindicato ocupara algún cargo político remunerado, procederá a la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia. Fíjate qué interesante, aunque está hablando de la suspensión de la relación de trabajo. Debería hablar de otro tipo de suspensión, porque si no, debería estar regulado precisamente en la suspensión de los contratos de integridad de trabajo. Pero bueno, lo dice acá. Entonces, ¿cuáles son los principios? Aquí están. Respeto a la voluntad de las mayorías, es el voto secreto y un voto por persona. Para efectos de examen, sí me gustaría que tomáramos en cuenta lo siguiente. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse decisiones por votaciones nominales. Andrea, ¿me anotas eso, por favor? ¿Oíste? Y por supuesto los principios, ¿va? Veamos hoy la política de defensa del sindicalismo, el artículo 211 del Código de Trabajo. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Alison Gabriela? Alison Gabriela no está. Ana Virginia Morales. Sí, licenciado. Tenés tu código, artículo 211, política del sindicalismo. Artículo 211. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con estas bases. A. Garantizará el ejercicio del derecho de libertad sindical. B. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República.
los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. C. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. D. Promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho a la libertad sindical. Bueno, las definiciones. Fíjense que la definición vamos a encontrarla en el artículo 206, pero como el 206 tiene otras circunstancias. Dice el artículo 206, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento o protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Aparte de esta, que es lo del primer párrafo de nuestra legislación, también la legislación mexicana dice que el sindicato es la acción de trabajadores o patronos constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. La definición de nosotros de nuestro código es bien completa. Vean, el inglés cambia totalmente, Toda agrupación transitoria o permanente. No, nosotros en Guatemala lo transitorio, lo temporal, es la coalición de trabajadores. El sindicato siempre va a ser permanente. Pero sin embargo, el derecho inglés dice que es toda agrupación transitoria o permanente cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros o patronos, o entre obreros y obreros, o entre patronos y patronos, o imponerle condiciones restrictivas a la dirección de una industria o negocio. Y según de la Cueva, es la asociación de trabajadores o de patronos de una misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Veamos la clasificación. Veamos hoy, por favor, el 207, el 206, el segundo párrafo. ¿Quién nos lo lee? Por favor, Ana Virginia. Ana Virginia, ya no estás por ahí. Ahorita, licenciada. El segundo párrafo, ¿verdad? Segundo párrafo. Dice, son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o otros o patrones de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Termina el artículo, termina. Está bien, licenciada. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Bueno, tenemos una clasificación según nuestra ley. Por su naturaleza se dividen en campesinos y urbanos. Por su composición se dividen de empresas, gremiales e industria. Pero tenemos una doctrinaria que yo la dejé acá. Sindicato blanco, amarillo y sindicato rojo. Por su naturaleza, lo que ya vimos, la definición que nos hizo favor Ana Virginia de la lectura. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué son sindicatos urbanos entonces? ¿Quién me puede decir? Los que están en las ciudades. Podría ser una definición, ¿Qué más? ¿Quién más opina por ahí? Los trabajadores. ¿Perdón? Son sindicatos de patronos o trabajadores que están en las ciudades. Podría ser. Bueno, lo que yo quiero decirles es de que, fíjese que el código no da ninguna definición. Son sindicatos urbanos los que no están en la definición anterior. Pero esa no es una definición. No es una advertencia que ellos hacen, ¿verdad? Que mire, los sindicatos urbanos no va a indicar usted son trabajadores, campesinos o patronos de empresas agrícolas. Eso no son.
Entonces podríamos decir, están constituidos por trabajadores, ¿sí? Urbanos, para trabajadores y para campesinos urbanos, si usted quiere, o como dice, le podamos cualquier otro nombre, puede ser de la misma profesión, independientes, que sus actividades laborales se desarrollen en el comercio, la industria, tantas cosas que podemos decir. Pero por favor, anótamelo por ahí, Andrea. Voy a pedir una definición de sindicatos urbanos que usted me la va a tener que dar. Si usted me agrega los que no están comprendidos en la definición del párrafo anterior, o los que no están comprendidos en los sindicatos campesinos, la tenemos mala. Yo creo que usted nos apoya ahí. Por su composición, veamos qué dice el artículo 215. ¿Quién nos hace favor de leer el 215? Por favor. Permítame que me ubique. Clasificación de los sindicatos. Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos en A. Gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. B. De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios. 1. En la misma empresa. 2. En dos o más empresas. C. De industria, cuando están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios de esta actividad. Bueno, yo nada más, Andrea, para que tomemos cuenta, ahí anotamos entre paréntesis que, por ejemplo, los gremiales son los sindicatos horizontales, ¿sí? Y los de empresas son los sindicatos verticales, ¿ya? Ahí estamos. Según la doctrina, esa también lo anotaste, esto seguro se lo voy a preguntar. Según la doctrina, hay varias definiciones hoy. A mí me interesa esta porque siempre hablamos la palabra, ese sindicato es blanco, ese sindicato es rojo, pero más no lo usar blanco. Es doctrinario. ¿Perdón? Yo le quería preguntar eso que acaba usted de mencionar de blancos, rojos y amarillos, dijo, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, digamos, un sindicato muy claramente era el sindicato de prensa libre. Toda la gente decía, ese es un sindicato blanco, está siempre con el patrono. Y obviamente el de Cabisa y todos aquellos eran los rojos, ¿verdad? Yo no sé si el rojo se identificaba con socialismo o comunismo, como le decían ese. Ahora los amarillos, no sé a cuáles se referían, si eran los de Aquilas, de los chinos, no, esa es una broma. No sé en realidad cuáles eran los amarillos. Bueno, vamos, pues hoy con lo que nos decía, bueno, hasta la fecha seguimos utilizando. Esto es doctrinario, nuestra doctrina ya vimos cómo los califica. Blanco, sindicato blanco. Es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. Sindicato amarillo, formado por trabajadores, pero buscan la colaboración, coordinación y armonización entre intereses del patrono y los trabajadores. Tratan de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrono. Y los rojos, formados por trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económicas sociales de los trabajadores. Hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy para que podamos platicar un poquito. Bueno, primero, estamos pasando asistencia. Tenemos únicamente 70 conectados. Quiero felicitarlos, porque este viernes, pues cualquiera se lo pudo haber tomado descanso. Usted pues está sacrificándose aquí por la academia. Entonces, por favor, ahí se anota ahí la asistencia que ya la pasamos. Y vamos a ver, no sé si está Pablo y su grupo, cómo vamos con el tema de las publicaciones. No, Yeleni no está tampoco. No, sí estoy, Lick. Ah, sí estás.
No tenemos nada nuevo de las publicaciones. Sí, ya nos enviaron ahí otras para publicar, que es lo de las jornadas de trabajo. Y si quiere le muestro, permítame. Mostramos algunas, por lo menos una o dos. Quiero que estén en ese programa, son 5 puntos. Y aparte de eso, quiero que estén asistiendo. Yo ya les prometí a ustedes que yo voy a tomar en consideración la asistencia y este trabajo para apoyarlos en el segundo parcial. Ahora le voy a mostrarle. Ay, solo, ahí está. Es que no me aparecía. No sé si logra ver. Sí. O si lo agrando ahí un poquito. Pero no lo pusimos. Está bien, está bien. Aquí estamos. Ajá. Muy bien. Ahí estamos. Uh-huh. 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 Está bien. Del trabajo doméstico o casa particular, si no hicieron ninguna. Creo que todavía se está trabajando en eso, licenciado, pero esas son las de esta semana. Ahí estamos. Bueno, ¿qué decís, Eric? Y disculpe, ¿sé que podría compartirnos la presentación que vimos hoy? Como que vamos de que todo esto lo va a manejar el grupo de Yelena y lo de ellos lo van a manejar. Entonces yo creo que ellos tienen... ¿Cómo hacemos para poder abocarnos con ustedes, Yelena? Yo creo que Pablo tiene el número de Eric. Entonces, si Eso lo vamos a hacer ahí. Bueno, jóvenes, para cuestiones de tiempo, vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. Y si Dios quiere, pero nos vemos el día miércoles en presencial, ¿no? Está interesante, yo le digo, ahorita sí vamos a ver ya los sindicatos. Muy interesante lo de los sindicatos, ¿eh? Siguiente tema nos toca ver el pacto colectivo, el reglamento, la parte de los convenios colectivos. Va a ser sumamente interesante. Vamos a ver el contrato colectivo que no se practica, la huelga y de último, que son los temas que vamos a hablar para el segundo parcial. Pasen muy buena tarde, si Dios quiere, que nos vemos el próximo día miércoles. Feliz tarde.